Saludos apreciados estudiantes, les habla su profesor de biología Alejandro Gamboa y en este nuevo momento pedagógico, el segundo momento pedagógico o segundo laxo, iniciaremos hablando de un tema muy interesante, el cual es la genética. Tenemos nuestro título, el cual es la herencia, sexo, mitos y creencia. Vamos a hablar de la genética y de la historia de uno de los personajes más icónicos de esta rama de la biología, que fue Gregor Mendel. Espero les sea de su agrado y quiero que presten mucha atención para que puedan responder las preguntas del examen que realizarán presencialmente en el colegio. Como pueden observar, dentro de las preguntas claves que tenemos en esta primera parte están las siguientes. ¿Quién fue Gregor Mendel? ¿Cómo fueron los inicios de la genética? ¿En qué consistió el experimento de Mendel? ¿Y cuáles son las leyes de Mendel? Entonces, estas y otras preguntas serán respondidas a lo largo de la presentación. Primero que nada, hay que empezar hablando sobre la importancia de los trabajos de Mendel. ¿Quién fue Mendel? Bueno, él es nada más y nada menos considerado el padre de la genética. ¿Por qué? Bueno, ya lo van a ver a continuación en lo que significa la historia de este personaje. Sabemos que la genética, como rama de la biología, es una ciencia y esta significa o consiste en estudiar la herencia. Estudia la herencia y las variaciones. Además, ella se encarga de estudiar todas las condiciones relacionadas con el material genético de nuestras células. Sabemos que este material genético está representado por la molécula de ADN que se encuentra en el núcleo de cada una de nuestras células. Esta ciencia, conocida como la genética, inicia en el siglo XIX con los estudios de un monje austriaco, conocido como Gregor Mendel. Este monje, digamos que estaba intrigado por cómo se transmitían los caracteres o características entre padres e hijos. Es decir, por qué los hijos se parecen a los padres, cómo se transmiten el color de los ojos, cómo se transmite el color del cabello. Estaba intrigado por esto y a raíz de eso surgió su investigación. Entonces, Gregor Mendel en el año 1829 y entre esa década realizó experimentos con plantas de guisante. Estas plantas de guisante son conocidas como Pisum sativum, ese es su nombre científico, Pisum sativum. Él fue uno de los primeros científicos en aplicar el método científico y aplicar las matemáticas en el estudio de un experimento netamente biológico. Como ya se ha descrito, Mendel fue considerado el padre de la genética por ser el primero en realizar estudios en esta área, que luego fueron posteriormente corroborados. Mendel en su investigación ya habíamos mencionado que utilizó una especie de planta de guisantes conocida como Pisum sativum. Y hoy día se sabe realmente por qué utilizó esta planta en específico, qué características poseía ella para ser utilizada y ser favorable para la investigación. Bueno, dentro de esas características se encuentra que primero la planta era de rápido crecimiento. Además, esta se encontraba en gran cantidad y con grandes variedades de plantas. Esta planta además se podía polinizar de forma artificial y tenía una característica, es que sus características, es decir, las características de las plantas, como el color del fruto, sus características eran discontinuas. ¿Qué significa que sean discontinuas? Significa que no hay un intervalo intermedio entre las opciones de las características. Por ejemplo, el color de la semilla podía ser verde o amarillo, pero no había un color intermedio, sino que eran características discontinuas. A Mendel le tomó años preparar las cepas. Las cepas son grupos de individuos con características definidas, es decir, escogió un grupo de plantas con ciertas características, su cepa,
y se aseguró de tener plantas genéticamente puras. Inicialmente fueron plantas genéticamente puras, pero ¿qué hizo él después? Bueno, las cruzó selectivamente buscando un patrón constante en la aparición de las características. Esa búsqueda fue la que lo llevó a encontrar esos patrones conocidos como las leyes de Mendel, es decir, él decodificó entre esos cruces los patrones que aparecen en la herencia o la transmisión de los caracteres entre los individuos. Gracias a la investigación de Mendel, o digamos que dentro de los trabajos desarrollados por Mendel, se obtuvo una simbología que puede ser utilizada para, digamos que, explicar la transmisión de características hereditarias a través de las leyes de Mendel. Esta simbología sirvió para llevar un registro correcto y se utilizaron ciertos símbolos, entre ellos, bueno, a los padres se les denominó progenitores o simplemente la letra P mayúscula. Quiero que recuerden eso bien. Padres o progenitores con la letra P mayúscula. A la generación de descendientes se les llamó generación filial o F1. Los hijos, es decir, los primeros progenitores son la generación filial 1. Como ya les había dicho, la primera generación de hijos es la F1. Mientras que los nietos son la segunda generación filial o F2. Se decía además que las características que aparecían más frecuentemente se les denominó carácter dominante y las que aparecían menos frecuentemente o se mantenían ocultas se les consideraba carácter recesivo. Quiero que recuerden bien estas palabras. Carácter dominante a la característica que aparece más frecuentemente y carácter recesivo la que aparece menos frecuentemente o se mantiene oculta. Hablando un poco más acerca de cómo fue el experimento de Mendel, bueno, él comenzó a trabajar con las plantas Pisum sativum, y estas plantas eran genéticamente puras, por lo que son consideradas plantas homocigotas. Pero se dio cuenta que el cruce entre dos plantas homocigotas generaba híbridos heterocigotos. Pueden ver en la imagen donde sale los progenitores sale semilla amarilla y una semilla verde. La semilla amarilla con las letras AA mayúsculas, dándole a entender que es un carácter dominante. Siempre las mayúsculas son de carácter dominante y la semilla verde con un carácter recesivo AA. Y entonces en la primera generación filial, es decir, los hijos, da como resultado un individuo heterocigoto con representación fenotípica, es decir, se observa que es de color amarillo por ser el carácter dominante, pero posee oculto el carácter recesivo, como pueden ver que tiene la letra A minúscula. Entonces, de esos estudios de Mendel también se denominaron otros conceptos, por ejemplo, el concepto de genotipo. Se sabe actualmente que el genotipo constituye la información genética de un individuo. Esta información genética no es más que la molécula de ADN que se encuentra, como ya les dije, en cada una de nuestras células. Mientras que el fenotipo está constituido por su aspecto externo y rasgos observables, inclusive rasgos conductuales. El fenotipo es la expresión del genotipo. Nuestro genotipo lo llevamos internamente en nuestras células, pero se evidencia a través de nuestras características observables a simple vista. Por ejemplo, nuestro color de pelo, nuestro color de cabello, nuestra piel, incluso nuestro comportamiento está determinado genéticamente. En esta lámina se pueden observar que tenemos como título cruces monohíbridos. Mendel desarrolló una serie de experimentos donde cruzó individuos y él comenzó estudiando el color de la semilla de guisante. Observó dos colores, como ya les había mencionado, amarillo y verde. El amarillo dominante y el verde recesivo. Tomó una cepa de puras semillas amarillas y la cruzó con una cepa de semillas verdes. En la generación filial 1, es decir, los hijos de esas semillas padres o progenitores,
fue 4 de 4 semillas amarillas. Como se pueden observar, en el primer cruce solo aparecen semillas amarillas con el carácter dominante, mostrándose en el fenotipo, pero en su genotipo se nota que hay la presencia oculta del carácter recesivo. El carácter recesivo se nota en la letra minúscula que tiene la semilla amarilla o la primera generación filial. Además, Mendel observó que si se cruzaban plantas de la primera generación filial, es decir, agarramos esas semillas amarillas que resultaron como hijas y las cruzamos, se originaba en la segunda generación filial, o lo que son los nietos, 3 de 4 semillas amarillas y 1 de 4 semillas verdes. Aún seguía la presencia de un carácter dominante, evidenciándose en 3/4 partes de los hijos, es decir, 3 de los hijos son semillas amarillas y solo una era semilla verde. Entonces dedujo a raíz de eso, como ya les he dicho varias veces, que el color amarillo es el carácter dominante y el verde es el carácter recesivo. En este ejercicio o en este ejemplo que desarrolló Mendel, el amarillo es carácter dominante porque se puede evidenciar que primero, la primera generación filial, todos son amarillos y en la segunda, 3/4 partes son amarillos también. Y solo se evidencia el carácter recesivo en la segunda generación filial. Complementando lo anterior, se puede decir también que Mendel, además de deducir cuál era el carácter dominante, como ya sabemos, el amarillo, y el carácter recesivo, que en este caso era el color verde, él dedujo que si se cruzaban dos plantas homocigotas, la descendencia sigue teniendo las características recesivas, aunque no las muestre. Es lo que le estoy diciendo. En la primera generación filial no aparece el color verde, pero está oculto. Y gracias a que está oculto es que aparece en la segunda generación filial, en los nietos. Cuando dos plantas híbridas se cruzan, esos caracteres recesivos que estaban ocultas aparecen, que es lo que ocurre en el cruce de dos individuos, dos hijos de la primera generación filial. Si se cruzan dos hijos híbridos, van a aparecer en los nietos el carácter recesivo. Entonces propuso que las diferencias de características como de color no se mezclan, es decir, el color amarillo y el color verde, al ser características discontinuas, no se mezclaban. Claro está que los experimentos de Mendel no se conformaron con solo dilucidar el cruce de individuos monohíbridos, sino que prosiguió con individuos dihíbridos, es decir, la mezcla de dos características para ver el resultado. Entonces, Mendel quiso ver qué pasaría si se cruzaban dos o más características. Entonces utilizó igualmente dos cepas puras, una con semillas amarillas de textura lisa y otra de semilla verde de textura rugosa. La pueden observar en la imagen. De este cruce observó que al cruzar las dos cepas anteriores produjo una F1, es decir, los hijos de esa cepa combinada eran 100% semillas amarillas de textura lisa, es decir, se evidenciaba que el carácter dominante era tanto el amarillo como la característica de textura lisa, mientras que verde y rugosa, que eran las características recesivas, aparecían, se representaban ocultas, igualmente que en el primer cruce de individuos monohíbridos, solo que en este caso teníamos dos características. Recuerden, las dos características son el color y la textura. Ahora, por último, explicaremos la parte porcentual o netamente numérica de lo que ocurrió en este cruce de individuos dihíbridos. Bien, podemos observar que mientras el cruce de plantas de la primera generación filial, es decir, de los hijos, produjo una F2 donde 9 de 16 fueron semillas amarillas lisas, 3 de 16 eran semillas amarillas rugosas y 3 de 16 eran semillas verdes lisas, mientras que solo una de 16 era verde rugosa. Lo primero que se observó en estos caracteres diferentes es que estos caracteres no se mezclan, es decir, el color no se mezcla con la textura, y sobre todo que el color amarillo era dominante sobre el verde y la textura lisa era dominante sobre la rugosa. Entonces los caracteres dominantes podían ser heredados
conjuntamente con los recesivos, como ya les decía, aunque los caracteres dominantes se ven expresados en el fenotipo, el carácter recesivo se mantiene oculto y puede aparecer posteriormente en las futuras generaciones. Entonces de todo esto podemos observar cómo Mendel realizó experimentos sencillos para determinar la herencia genética de los individuos. Como pueden observar, aquí tenemos como tema leyes de Mendel, también conocidas como leyes de la genética, propuestas por el científico Gregor Mendel. Tenemos la primera ley, y esta primera ley es conocida como ley de uniformidad de los híbridos de la primera generación, F1. Dice, cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. ¿Cómo se explicaría esta ley, esta primera ley? Bueno, esta ley en realidad lo que nos dice es que para cada característica hereditaria existen genes dominantes y genes recesivos. Independientemente del padre que aporte el carácter dominante, el híbrido o heterocigoto siempre tendrá el fenotipo dominante. Cuando se cruzan dos individuos homocigotos para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación tienen el mismo carácter, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Como pueden observar, ahora vamos a explicar la segunda ley. Esta ley es conocida como principio de segregación o disyunción de los alelos. Nos dice que los factores hereditarios no se fusionan, sino que se separan durante la formación de los gametos y vuelven a unirse en la fecundación. Además establece que los miembros de un par génico se segregan o se separan en los gametos de tal suerte que una mitad de los gametos contiene un miembro del par génico, mientras que la otra mitad contiene el segundo miembro del par. Además nos dice que un carácter hereditario se transmite como una unidad que no se mezcla, se diluye o se pierde de generación en generación, solo se segrega o se separa de tal manera que en los nietos reaparecen proporcionalmente las características de los abuelos. Y por último tenemos la tercera ley. Esta tercera ley, también conocida como principio de combinación independiente de caracteres, nos dice que al cruzarse dos características distintas o dos caracteres distintos, cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter. Establece además que la segregación de los alelos de un gen es independiente de la segregación de los alelos del otro gen durante la formación de los gametos, durante la forma de gametos. Dice que un par de alelos se distribuye de manera independiente a otro par, de tal forma que los caracteres se heredan de manera independiente unos de otros. En esta lámina les voy a explicar en qué consiste la tabla de Punnett o cuadro de Punnett. Quiero que realicen los ejercicios utilizando este método, y de hecho les voy a dejar un video junto de cómo realizar los ejercicios a través del cuadro de Punnett. ¿Pero en qué consiste este? Bueno, para construir un cuadro de Punnett se dibuja una grilla, es decir, un cuadro, y se colocan los gametos producidos por uno de los padres a lo largo del borde superior y los gametos producidos por el otro padre, es decir, la madre, en el borde izquierdo. Cada celda representada por un casillero del cuadro de Punnett contiene un alelo proveniente de uno de los gametos y da origen al genotipo de la progenie que surge de la fusión de sus gametos. Simplemente contando se pueden determinar los tipos de la progenie producidos y sus proporciones. Pueden ver aquí en el dibujo cómo en una parte se colocan los gametos del padre y hacia el otro lado colocan los gametos de la madre, y lo que se hace es la combinación de las letras. Por ejemplo, la A, cada una de los alelos se combinan formando la distribución genotípica y fenotípica de los hijos.